Muchas gracias a todos por su puntualidad. Vamos a esperar un par de minutos a que se conecten los que faltan y damos comienzo con la conferencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos. Agradecemos su puntualidad y su asistencia a inicio de las conferencias de objetivos de desarrollo sostenible. Creemos, nada más para contextualizar, recordaremos que las conferencias, los objetivos de desarrollo sostenible fueron planteados y fueron propuestos por la Organización de las Naciones Unidas como una serie de metas que buscan generar este tipo de desarrollo y este modelo económico hacia el final del 2030. Entonces quedan 8 años, se ha mencionado que esta será la década de la acción y es por eso que desde la Asociación Estudiantil Futuro estamos impulsando estos proyectos que estamos seguros que traerán un gran beneficio a corto, mediano y largo plazo para los estudiantes de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y para todos los que nos acompañan el día de hoy.
De nuevo, agradezco su asistencia, agradezco su puntualidad y vamos a dar comienzo con la conferencia número 1, la sesión primera, hablando del fin de la pobreza. Para ello hemos invitado a la doctora Araceli Ortega Díaz. Me permito hacer una breve lectura de su semblanza. La doctora Araceli Ortega Díaz es profesora asociada al Departamento de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Obtuvo su doctorado en Economía en la Universidad de Essex, Inglaterra, maestría en Econometría y Matemáticas Económicas por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres. También tiene una maestría en Economía por el Colegio de México y es actuaria de la Facultad de Ciencias de la UNAM. También cuenta con una maestría en Comercialización de la Ciencia y Tecnología por la Universidad de Austin, Texas. Ha sido profesora investigadora en el Tecnológico de Monterrey, directora de Economía del Centro Cemex Tech, directora de investigación de EGAP, investigadora visitante en la Universidad Rice, en la Autónoma de Madrid, en la Kennedy School of Harvard, en el Woodrow Wilson Center, en la Universidad de Georgetown y en el Instituto Mundial de Desarrollo Económico de Helsinki. Es investigadora en el área de economía con énfasis en pobreza, equidad de género y educación, usando métodos cuantitativos. También ha sido líder de varios proyectos, destacando el NOPUR FP7 de la Comisión Europea, que investigó las mejores prácticas de erradicación de la pobreza en el mundo, y el CLIMIP, financiado por la Fundación Volkswagen, que investiga las interacciones entre políticas de cambio climático y pobreza. Recientemente, para FAO Roma, investigando fuentes de financiamiento óptimas para el agro mexicano y cadenas productivas de FAO. Ha enseñado econometría, métodos experimentales y evaluación de impacto de programas sociales, entre otros. Sus publicaciones más recientes son Mejoras en el logro educativo a través de transferencias monetarias condicionadas en México, en la revista de Efectividad en el Desarrollo, y Elasticidad en el precio de la demanda de los combustibles por nivel de ingreso en los hogares mexicanos. Su trayectoria fuera de la academia incluye en el sector público federal el haber sido coordinadora de asesores de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP y en la Subsecretaría de Evaluación, Planeación y Prospectiva de la SEP. Y en el sector privado ha sido especialista en administración de riesgo en el MEXDERM Asigna. De nuevo agradecemos su presencia, doctora, y le cedemos el uso de la palabra para comenzar con el tema número 1, fin de la pobreza. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias de verdad por la invitación. Espero que sea de mucha utilidad para todos. La doy con muchísimo gusto para los estudiantes de la Autónoma de Nuevo León y sobre todo para estos alumnos que están aquí hoy presentes de Derecho. Y quisiera que si en algún momento no entienden algo y de verdad les interesa mucho ver en específico ese tema, que levanten la mano y me interrumpan. En caso que no, dejamos las preguntas para el final y con muchísimo gusto aquí estaré presente. Creo que la última persona que entró ha estado en pantalla más tiempo, nada más que apaguen todos sus micrófonos, por favor, para poder escuchar. Voy a compartir mi pantalla. Y ahorita me indican, por favor, si pueden ver la presentación. ¿Ahí se ve? Jesús, ¿me puedes indicar si se ve? Todavía no la veo yo, doctora. No se ve. Todavía no se ve. Déjenme ver. Aquí. Listo, ya la tenemos. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, la idea de fin de la pobreza no es nada nuevo, ¿no? Aunque, como bien decía Jesús, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues ya nos quedan 8 años para el combate a la pobreza. Pues empiezo con estas preguntas que al final espero que ustedes también me las contesten, ¿no? ¿Por qué no hemos acabado con la pobreza en México?
no solo en México, pero en muchos otros países. En México llevamos décadas midiendo la pobreza. Sabemos en dónde están los más pobres, porque tenemos mapas georreferenciados y tenemos zonas de alta prioridad trazadas. Sabemos las causas y consecuencias de la pobreza. Entonces, ¿por qué en México hay más del 50% de la población en situación de la pobreza? ¿Por qué no hemos acabado con la pobreza si ya sabemos dónde están, ya sabemos cuáles son las causas, las razones? ¿Qué sucede? ¿A quién le gusta o a quién le conviene que se beneficie, ¿no? Con la pobreza? O sea, ¿por qué sigue ahí esta pobreza? ¿Qué hemos hecho como sociedad para acabar con la pobreza en México? ¿Qué hacemos tú, ustedes o yo en nuestro día a día para que no haya pobreza? O sea, ¿qué estamos haciendo? En el caso de México, seguramente ustedes nacieron más o menos aquí en los años 2000 o a lo mejor después de eso. Y si se fijan en estas gráficas, lo que estamos trazando y que ya son muy conocidas son las mediciones de pobreza. En la primera gráfica, en esta línea verde que ustedes ven aquí, estamos midiendo siempre con una referencia a algo que se llama la pobreza alimentaria. Aquellas personas que en su hogar, aún gastando todo su ingreso, no pueden comprar la canasta básica. Entonces, desde hace mucho la medimos, es una referencia oficial, y vemos que en el año 2000 esto era un 24% de la población que no podía comprar la canasta básica, y esto sigue siendo alrededor del 20% hasta 2020, y eso que no tenemos las medidas de la pandemia todavía aquí incluidas. Si tomamos otra referencia, siempre estamos midiendo la pobreza con referencia a algo. Si además de todas estas personas que no pueden comer, algunas ya saltan esa rayita para poder comer y comprar la canasta básica, entonces nos preguntamos si pueden pagar educación, pagar salud, pagar su vivienda, transportarse, vestirse. Entonces, si aún gastando todo su dinero no pueden tener acceso a esa canasta, ahí tenemos al 53% de la población de México desde el año 2000, y aunque ha ido cambiando, vemos 20 años después es 52% de la población. Entonces, no hemos acabado en 20 años con la pobreza. Las diferencias que ven aquí metodológicamente no son difíciles. Primero la medíamos con ingresos, y lo que hacemos es tomar el ingreso total del hogar y lo dividimos entre las personas que viven en ese hogar y ya lo comparamos. A partir del 2008 se empezó a medir con escalas de equivalencia. Lo que los economistas utilizamos es, no vale lo mismo un bebé de 3 meses, no requiere el mismo gasto que un adulto mayor de 70 años, que un joven de 20. Entonces, con esas escalas, ponderando distinto a la persona, pues ha variado un poco la pobreza, por eso es que ven la escala diferente. La de rosa cambió a roja, ya con escalas de equivalencia, y es la que estamos midiendo ahorita. Pero bueno, ¿por qué estamos midiendo esto? Porque en toda la teoría económica, el premio Nobel Amartya Sen, en su aproximación de capacidades, las capacidades que tienen que tener las personas, pues al menos necesitas algo donde funcionas como cuerpo humano. Como cuerpo humano tú funcionas, entonces necesitas comer. Por eso es que medimos la canasta básica y por eso se llama la pobreza alimentaria, porque aquellas personas que no pueden ni siquiera alimentarse bien no van a poder funcionar como seres humanos. Y después, una vez que ya funcionas, necesitas pues estar saludable, tener una educación. También necesitas poder vestirte para salir de tu casa y participar en la sociedad. Entonces, una vez que cumples con todo eso, pues ya participas y empiezas a ser productivo. Entonces, 20% de las personas en nuestro país no pueden funcionar bien y 50% no pueden participar plenamente en la sociedad
porque no pueden, no tienen ese ingreso. Y aunque digamos, ay, bueno, pues antes era más alta, o aquí son 53% y ya estamos en 52% y bajó un punto, si lo vemos como en millones de personas, vamos a notar que si lo tomamos estos porcentajes en millones de personas, son 66 millones de personas, casi 67 millones de mexicanos, que no pueden funcionar productivamente de manera plena en esta sociedad. Entonces, lo que voy a tomar aquí es, mi presentación se va a basar en tratar de explicar qué es lo que estamos midiendo como pobreza para combatirla, cuál va a ser nuestra medición, que ahí todos los economistas, sociólogos y muchos académicos pues han debatido para tener una medida oficial, porque a lo mejor ustedes, como vienen derecho, que tienen muchos debates, pueden decir, bueno, es que yo considero que si es pobre pero es feliz, pues no importa. Bueno, si es pobre y no tiene salud, aunque esté la persona feliz, pues no estar saludable no está bien. O, por ejemplo, si estoy feliz, tengo poco ingreso, pero tengo aspiraciones de estudiar algo y mi ingreso no me da o no tengo acceso a estudios o a salud, pues entonces, aunque esté feliz, pues voy a ser pobre, ¿no? Entonces, todos esos debates que ya llevan cientos de años, lo que hacemos es condensarlos rápidamente en una medida para poder medir, atacar, focalizar y ver cómo vamos a disminuir esos niveles de pobreza. Entonces, vamos a ver algo de medición. Una vez que decimos, bueno, hay 50%, si viene alguien y nos dice, bueno, es que para el 2030 vamos a erradicar la pobreza y la pobreza va a ser cero, si en 50 años de programas sociales no hemos bajado un punto porcentual, 2 puntos, 3 puntos, pues para 8 años tenemos demasiado trabajo si es que queremos combatir 50 puntos porcentuales, ¿no? Entonces necesitamos metas creíbles, metas alcanzables. Para lograr esas metas, pues necesitamos dinero, necesitamos recursos. ¿Cuánto nos va a costar reducir la pobreza a un punto porcentual? Y para eso se ha hecho también una liga en varios estudios que se están haciendo ahorita en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el caso de México, ligarla a un marco jurídico de soporte, que ahí ustedes lo deben saber mejor. Si nos vamos, por ejemplo, a una de las leyes, la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional. En esta ley hay recursos o se pueden destinar recursos, por ejemplo, para ser más productivos o competitivos a las personas que tienen micronegocios en el campo. ¿Hay o no hay? Entonces, ¿cómo si el campo y las zonas rurales son las más pobres y esta ley que produce o que quiere que seamos más competitivos no tiene dinero, no destina recursos, o en ninguna ley de coordinación fiscal hay recursos para apoyar al campo y a los micronegocios? Pues entonces sí tenemos ya todo medido, ya tenemos nuestras metas, pero pues no hay dinero para hacerlo. Entonces necesitamos recursos focalizados para hacerlo. Y necesitamos acciones donde la sociedad civil, la academia, el gobierno, el sector privado participen. Por eso es que también la ONU, en este caso, ha bajado estas metas, también la participación de las universidades y la participación del sector privado hasta a través de Pacto Global, ¿no? O Pacto Mundial. Una vez que medimos, ya la medimos, tenemos una meta, por decir, tenemos 50% de pobres, para el 2030 al menos quisiéramos reducir un 5%. Tenemos dinero para realizar acciones, por ejemplo, para capacitar a las personas y que tengan empleo, y evaluamos el impacto. Yo te doy una capacitación, tú tienes un empleo, tienes ingresos, puedes alimentar a tu familia, y entonces mido y voy a ver que se reduce la pobreza. Entonces tienen que ser ciclos virtuosos donde todos tenemos que colaborar. Solamente así se va a lograr disminuir la pobreza. Entonces hay que darle continuidad a esto. En los cronogramas de un marco jurídico que nos ayude
para el combate a la pobreza. En el año 2000, lo que se creó fue el Comité Técnico de Medición de la Pobreza, porque todos medían la pobreza como querían, y en el Comité Técnico de Medición de la Pobreza en 2002 se dijo, vamos a medirla primero por ingresos, empecemos por ahí, y fue cuando empezaron estas líneas que les enseñé, y empezaron a medir la pobreza. Entonces vinieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En el año 2000, en México, se reunieron presidentes de más de 100 países y decidieron que se iba a firmar, era la cumbre de los Objetivos del Milenio, y que para el 2015 teníamos que erradicar la pobreza, entre otros muchos objetivos. Llegamos al 2015 y pues no se erradicó, y ahora, pues, por ejemplo, surgieron después la Ley General de Desarrollo Social. En la Ley General de Desarrollo Social, que da precedente y que da paso a la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, se dijo, vamos a necesitar que se mida los avances. Entonces, el Coneval empezó a evaluar y cambiamos de medir la pobreza por ingresos a medirla de manera multidimensional. Si bien las personas tienen que comer y tienen que vestirse, ante una catástrofe nos falta tomar en cuenta otras dimensiones, como por ejemplo si tienen alguna seguridad social como una pensión, o si la nutrición que comen de esa canasta básica que están comprando es suficiente para que ellos interactúen. Entonces pasamos a la siguiente pobreza multidimensional, y lo que dio pauta a ello, que seguramente ustedes conocen o en algún lugar han visto, es la Ley General de Desarrollo Social. Entonces, este objetivo 1, que era medir la pobreza, pasó ahora a lo que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Se sigue, aquí era Objetivo de Desarrollo del Milenio, pasa a ser el Objetivo de Desarrollo Sostenible, y ahora del 2015 al 2030 tenemos que lograr esa meta y estamos en 2022. Y hay otras metas en otros marcos jurídicos donde se habla del 2050, ¿no? Porque 2030 es demasiado pronto. Entonces, ¿cómo vamos a definir la pobreza ante estos marcos jurídicos? Bueno, cuando empezaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la pobreza se tenía que medir, eran ocho objetivos, y el primero, que es en el que estamos hoy en esta plática, es erradicar la pobreza extrema y la hambruna. ¿Cómo se medía internacionalmente en estos más de 100 países? Pues tomaban en cuenta $1 al día, que en aquel entonces estaba como 9 hasta 10 pesos, ¿no? En agosto del año 2000. Y pues para México eso no era suficiente. En el caso de México, por ejemplo, $1 al día, si poníamos estas metas en marcos que nosotros hacíamos de simulación para alcanzar las metas, en 1990 pues la pobreza estaba de $1 al día en 10% de la población. Para el 2003, cuando se empezó a accionar este marco, estaba en 4%, y la meta de la ONU decía disminuir a la mitad el indicador de pobreza de 1990 a 2015. Pues nosotros ya habíamos llegado, ¿no? Entonces, este marco no era una referencia para México. Eran más o menos $1 al día. Cuando lo empezaron a medir aquí en el 2003 a 10 pesos, eran 300 pesos al mes. Y en México una canasta alimentaria costaba 600 pesos. Entonces nosotros no medimos con $1 al día, porque eso era, o tomaban en cuenta los países de África. Nosotros empezamos a medir la canasta alimentaria. Entonces teníamos que llegar al 50% de reducción de la pobreza entre el 90 y el 2015, y si estaba en 31%, nuestra meta era llegar al 15%. ¿Y cómo quedamos? Quedamos en el 20%. O sea, no se logró alcanzar la meta en 2015. En 2015 vienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
Y ahora para los desarrollos sostenibles, en lugar de ser 8 objetivos, los subdividieron y tenemos 17 objetivos. El primero sigue siendo no pobreza o fin de la pobreza. Y ahora tenemos un marco de 2015 al 2030 y hay 169 metas, ¿no? Entre las metas que están para México, por ejemplo, ustedes van a ver que tenemos que erradicar la pobreza de 1.25 dólares al día. De nuevo, para México, 1.25 dólares al día no es referencia. 1.25 dólares al día de hoy, ayer el dólar al precio que cerró, son 777 pesos. Y una canasta básica hoy cuesta 1.800. Entonces, no es un marco de referencia el dólar al día o el 1.25 dólares. De nuevo nos vamos a la pobreza alimentaria, que ahora se llama de bienestar mínimo. Y tenemos varias metas en este nuevo marco de fin de la pobreza. Tener protección social, que ya se había hablado de eso, reducir a menos de la mitad la población en pobreza, que todos tengamos los mismos derechos económicos, servicios básicos, servicios financieros, microfinanciación, ¿no? Entonces, viene todo escrito muy bonito en metas, pero la idea es cómo la mido, a dónde están esas personas que tengo que ayudar, cuánto me va a costar, con qué dinero lo voy a hacer, quiénes lo vamos a hacer. Entonces, en la medición de la pobreza, pues no solamente es importante el ingreso, como dijimos, sino debemos de ir más allá, ¿no? Tener una medida más completa. Entonces, ahí es donde todos empezaron a pensar en cómo se iba a definir, cómo vamos a erradicar algo que tenemos que medir. Entonces, primero definimos ese algo para erradicarlo y acabar con él. En las medidas de pobreza, que ya les puse aquí las ligas y ya vimos que puede ser de $1 o $2 al día o 1.25. Podríamos tomar la línea alimentaria o la de patrimonio, o podemos utilizar las nuevas medidas que tiene el Coneval. Entre ellas, el Coneval pues toma en cuenta los costos de la canasta básica. Aquí ustedes van a ver que desde 1992 hasta la última medición que publican en septiembre del 2021, los precios de la canasta básica rural y urbana, que son diferentes por los costos en el ámbito rural o en el ámbito urbano, cuesta una canasta básica por persona 1.300 pesos, 1.344 en el área rural. En el área urbana nos cuesta 1.800. Quiere decir que si estamos viviendo 2 personas en casa, pues necesitamos 3.600 pesos al mes para poder comer bien. Entonces, estas son las canastas y obviamente 173 pesos contra 1.800 se tienen que poner en referencia a precios del mismo año para todos. ¿Cómo se hace eso? Pues decimos, bueno, si tomamos como índice base el año 2008 y vemos el índice nacional de precios, que siempre estamos escuchando, que es con el que se mide la inflación, pues la inflación general de México, que es esta línea verde, entre 2000, quiere decir que en 2008 valía casi 1 y vale 75% más ahorita. Es decir, si ustedes aquí les daban un peso para gastar, pues ese peso ya vale menos, ¿no? Vale mucho menos. Ahora les tienen que dar 1.75 pesos para comprar lo mismo. Entonces hay un 75% de incremento en los precios en esa línea verde que es la inflación. Pero la inflación de la canasta básica, lo que nos cuesta comer para medir la pobreza, para ver cuántos son, para ver cómo la combatimos, es más del doble. De este peso cuesta 2.16 veces más. Entonces tenemos un serio problema de incremento de alimentos. ¿Qué quiere decir? Que entonces va a haber más personas que son pobres. Si ahora tomamos en cuenta y decimos, bueno, todas esas personas que son pobres, vamos a darles empleo. El empleo sí soluciona la pobreza,
pero necesitamos, cuando ustedes ya vean el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, que es un trabajo decente, necesitamos que el trabajo y el salario que les paguen sea decente también, ¿no? Entonces, tiene que haber sinergias. Entonces, si vemos esta gráfica lo que toma en cuenta es solo tu ingreso laboral, solo el ingreso que ganas cuando vas a trabajar. Ese dinero te hace que puedas comprar la canasta básica o no. Ahora en México, en la última medición del Coneval, que fue 2019 porque ya no se ha medido, no se ha actualizado la encuesta hasta ahora, entonces teníamos 38% de las personas que no podían comprar la canasta con el ingreso de su salario. ¿Y eso cómo se ve? Por ejemplo, este año, y muchos de ustedes que trabajan o nosotros que estamos en el norte del país, la Comisión Nacional de Salarios, que ahí seguramente deben saber todas las leyes que hay, decretó que el salario mínimo general iba a ser de 172 pesos y por día. Y en la zona fronteriza 260 pesos a partir de enero del 2022, el mes pasado. ¿Eso qué es? Eso es aproximadamente entre 5,000 y 7,800 pesos al mes para un trabajador o trabajadora. ¿Qué es eso? El costo de la canasta básica, ¿no? Actualmente está en 2,300 al día de hoy, hasta diciembre del 2021, y 3,500 pesos a diciembre, ¿no? El anterior precio era hasta el 2019. Aquí es hasta diciembre de este año. Entonces, pues sí, un trabajador, trabajadora que gane 7,800 pesos puede comprar una canasta de 3,500. Alguien que no esté en la frontera que gane 5,000 pesos puede comprar esta de 2,300. Sí, es un trabajador que vive solo y no tiene hijos. Pero las familias de México en promedio tienen 4 hijos, o son 4 en la familia. Son papá, mamá y 2 hijos. Y entonces, si lo dividimos entre 4, que es el promedio, ¿cuánto le toca de estos 5,000 pesos a cada uno? Pues 1,200 pesos al mes. ¿Eso le alcanza para comprar la canasta básica más barata rural? No. Entonces, el resultado es, seguimos teniendo pobreza. Entonces, el hecho de que solamente se aumente el salario mínimo no va a cambiar que las personas sigan siendo pobres. Va a ser un aliciente, pero no lo va a cambiar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ir a otras mediciones que implican pobreza también. Una, ya sabemos que el ingreso, cuando lo tengamos y podemos comprar la canasta básica, podemos funcionar. Si tenemos un poco más de ingreso, vamos a salir del rezago educativo, que es que para nuestra edad, por ejemplo, para el caso de ustedes, si están en los 20, para su edad, ustedes deben de tener por ley al menos preparatoria. Quiere decir que ustedes para su edad no están rezagados educativamente. Pero hay muchos de sus amigos que no terminaron la preparatoria, que cuando fueron creciendo fueron desertando. Todas esas personas que no cumplen con tener el mínimo educativo cuando ellos nacieron, están rezagados educativamente. Entonces, contamos, ¿está rezagada la persona? Pues ahí hay un problema. ¿Tiene acceso a servicio de salud? Ahora no se tiene acceso, no todos tenemos acceso a servicios de salud. Si no es privado, no tenemos servicio, ¿no? General. Acceso a seguridad social, todos van a ganar una pensión, todos ustedes están ahorrando para su retiro. Pues si sí y tienen acceso a un retiro, es un 1, tienen acceso, si no, tienen ahí una deficiencia que en el largo plazo pues va a traer problemas. Calidad de espacios de la vivienda. Hay personas que viven muy hacinadas, tienen que acarrear durante 3 horas agua o no tienen electricidad, ¿no? Tiene que calentar con leña y acarrear leña. Entonces, la calidad también de su vivienda y los servicios que tienen dentro de ella no ayudan a que estén saludables, a que puedan estudiar, a que
tengan un desarrollo y una tranquilidad interna dentro de la familia, ¿no? Puede ser que en un cuarto tengan que dormir 5. Entonces, pues hay que tomar en cuenta la calidad y el acceso a una alimentación sana. Si las personas te dicen que pueden adquirir una canasta básica y esa canasta básica es muy deficiente porque es lo único que hay en esa zona, es lo único a lo que tienen acceso, pues su nutrición va a decaer. Y en general, en el estado o en el lugar donde viven, si no hay esta cohesión social, la gente no se siente parte de una comunidad donde pueda participar, pues no va a tener, ¿no? Esta cuestión que Amartya Sen le llama capacidades, ¿no? No va a poder funcionar y no va a poder participar plenamente. ¿Cómo medimos eso o cómo hacemos las dimensiones? Es muy fácil, simplemente tomamos en cuenta el ingreso y si tienes alguna de estas carencias, entonces vamos a considerar que esta persona es pobre multidimensional para poderlo contabilizar, seleccionar, encontrar y poder atender. Entonces, en esta gráfica, lo que ustedes ven aquí, en esta línea contamos cuántas vulnerabilidades tiene la persona. Tiene una vulnerabilidad, tiene 2, tiene 3 carencias, tiene 4, tiene 5, crecen hacia acá las vulnerabilidades. Con una vulnerabilidad que tenga, por ejemplo, no tiene acceso a salud y su ingreso está por debajo de la línea de bienestar, entonces aquí en el 1 vamos a tener a todas las personas que son pobres multidimensionales. Si no tienen ninguna vulnerabilidad, solamente es pobre por ingreso, va a estar aquí, que es muy raro, porque las personas que son pobres por ingreso también son vulnerables. Las personas cuyo ingreso es alto, es más alto que la línea de bienestar, pues se puede comer y consumir y comprar bienes, pero tiene alguna carencia, por ejemplo, no va a tener pensión cuando se jubile, entonces es vulnerable por carencias. Y aquellos que no tienen ninguna vulnerabilidad ni son pobres están en este lugar. Entonces, si vemos cómo está México, tenemos que hay 55 millones de personas pobres multidimensionales, lo cual es un grave problema. Tenemos 30 millones de personas que son vulnerables, 29 millones que no son pobres ni vulnerables y 11 millones que son pobres solo por ingreso. Entonces, ¿qué pobreza queremos atacar? ¿Queremos atacar solamente esta? O también a estos que están aquí, ya se sumaría 56 millones. Estas personas, por ejemplo, si baja su ingreso un peso, van a estar de este lado. Por eso son vulnerables. Si uno de los familiares se enferma y hay gastos de bolsillo muy altos, su ingreso se puede venir acá abajo. Entonces, imagínense si sumamos esto, 43 más 23 más 9, pues nos va a quedar más del 80% de la población de México en términos de pobreza y vulnerabilidad. Entonces, sí es muy grande, ¿no? Tenemos un reto muy alto frente a nosotros. Si además de esto decimos, bueno, no, si yo tuviera que gastar un peso por cada persona que es pobre y aquí me están diciendo que tengo que gastar 55 y digo, no, vamos a priorizar todavía más. Vámonos a los más pobres, por favor, para que tengamos dinero para gastar. Entonces, lo que hacemos es tomar la línea de bienestar mínimo, bajamos la línea, que es aquellos que de plano no pueden comprar una canasta básica, y le incrementamos las dimensiones, las vulnerabilidades. Pues además de que es muy pobre, tiene 1, 2, 3 carencias. Entonces esas personas van a ser pobres extremos. ¿Cuántos nos quedan ahí? En esta pobreza extrema, son 8% de la población, son 10 millones de mexicanos. Entonces los pobres extremos son 10 millones, 11 millones de personas. Entonces, sabemos dónde están,
¿Sabemos cómo llegar a ellos? Pues sí, o sea, ya actualmente con tanta tecnología ya sabemos, ¿no? Dónde están y cómo llegar. Ahora es la pregunta, ¿podemos? ¿Podemos llegar? ¿Cómo llegamos? ¿Qué proyecto hacemos? ¿Cómo los incorporamos? ¿Cómo atacamos la pobreza? Si empezamos a desmenuzar dónde están, por ejemplo, aquí tenemos ya la pobreza no a nivel nacional, sino a nivel estatal. Y podemos ver que Chiapas tiene 46% de sus personas en pobreza moderada, 29% en extrema, de estos que son los más extremo. En total, Chiapas tiene 75% de su población en pobreza y los extremos es 29%. Mientras que en el total nacional habíamos visto que era 8.5%. O sea, este 8.5% aquí que teníamos en el total nacional, lo estamos ahorita distribuyendo en cómo están en todos los estados. Aquí en Nuevo León, por ejemplo, hay 22% de pobreza moderada y 2.1% de pobres extremos. O sea, si Nuevo León quisiera hacer algo en este momento, pues tiene que atacar al menos a este 2.1% de pobres en Nuevo León, extremos. Y si quiere atacar a todos, pues son 24.1, si quiere combatir la pobreza, ¿no? Entonces, sabemos dónde están y luego si les presento un mapa municipal, también lo pueden bajar del Coneval y van a tener ahí su mapa municipal. Y si se van a niveles de georreferenciación, pueden ver en dónde está la pobreza, ¿no? O sea, ya podemos saber en dónde está. Ahora, ¿quién es más pobre? ¿Qué problemas tiene? Ya no me voy a meter tanto, pero, por ejemplo, en 2016, si veíamos carencia por carencia, esta sería Aguascalientes. Aguascalientes tenía un 15% de rezago educativo. O sea, ¿cómo se componen las carencias que tiene cada estado? Está en esta barrita. ¿Cómo se componen las carencias de cada estado? Y, por ejemplo, aquí podemos ver que entre Jalisco y Nuevo León hay más peso o algo que agobia a Nuevo León y a Jalisco son los pobres alimentarios. Sus pobres alimentarios en Nuevo León son más altos que la pobreza en Oaxaca, alimentaria en Oaxaca. Pero en otro estado, por ejemplo, pesa más en Jalisco, Aguascalientes y Tlaxcala, lo que pesa más es la seguridad social. O sea, son los estados donde hay más precariedad en seguridad social. O en otros estados, lo que hay más alto es el rezago educativo. Entonces, tendríamos que ver cómo estamos para el siguiente año. ¿No? Los siguientes años. Yo hasta aquí que estoy viendo medidas, en resumen, tenemos en México, tenemos en la ONU la medida de $1 al día, 1.25 y $2 al día. Esas medidas no nos ayudan para medir la pobreza en México porque son muy pequeñas. Tenemos la pobreza por ingresos en México, donde hay más del 50% de la población pobre. Tenemos la multidimensional, donde ya vimos que son 55 millones de pobres. Y luego las podemos ir desagregando por todas sus carencias. Y entonces hasta aquí ya medimos. Ya medimos, ya sabemos dónde están. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Lo que hay que hacer es definirnos pues, la meta, hacia dónde vamos. Nos quedan los 8 años para acabar con la pobreza. Entonces, ¿qué tan realistas podemos ser? ¿Qué sí podemos hacer? ¿Y hacia dónde vamos? Entonces, siguen los semáforos. Estamos en hacia dónde vamos. En la evaluación de impacto, antes de implementar programas sociales, siempre lo que hacemos es utilizar una metodología que se llama marco lógico, que nos ayuda a estructurar qué o cuál es la situación problemática.
Y utilícenlo para todo, no solo para la pobreza. ¿Qué situación problemática tengo que resolver hoy? ¿Y cuál es la solución? ¿Y qué es lo que me motiva? Siempre tenemos que tener la motivación, porque esa motivación es lo que va a hacer que cuando las cosas se pongan duras y haya un reto muy grande, sigamos. Entonces tenemos siempre una motivación de mejora. ¿Cuál es la situación problemática? Tenemos 55 millones de personas en México que viven en pobreza multidimensional. ¿Cuál es la solución? Ha habido muchas. Una de ellas es dar empleo. Para dar empleo, las personas tienen que estar capacitadas. Para estar capacitadas, tenemos que tener servicios de capacitación y acceso a educación. Para ello deben de haber comido, deben de funcionar, deben de tener salud y tener, ¿no?, ciertas características en su hogar. Entonces, podemos dar aquí muchas soluciones y tener esa motivación de mejora, porque a nadie nos gusta que exista pobreza. Y planificar. Cuando planificamos, hacemos siempre estos indicadores inteligentes SMART que tienen que ser medibles. ¿Puedo medir la pobreza? Sí, son 55 millones. ¿Es relevante? Pues sí, porque ya los contabilicé y son las precariedades las que más carecen los mexicanos. ¿Es alcanzable que yo diga que para el 2030 la pobreza va a ser cero si no la ha alcanzado en los últimos 20 años? No, no es alcanzable que yo diga que en 3 años, en 8 años, la pobreza va a ser cero. Pero sí podría comprometerme, y eso estaría excelente, a que al menos en los próximos 8 años bajara el 5%. ¿No? De no bajar nada en los últimos 20 años a comprometer a bajar el 5% o a bajar 5 millones de mexicanos o 10 millones de mexicanos, puede ser algo alcanzable y lo tengo que cuantificar. Tiene que ser relevante y estar acotado en el tiempo. Tengo que decir con cómo lo voy a hacer, con quiénes lo voy a hacer, cuánto dinero me va a costar y cómo voy a llegar a ello, y lo tengo que estar monitoreando, ¿no? Entonces el qué, cómo, cuándo, dónde, con qué recursos, y tengo que rendir cuentas de los recursos que me den. Vamos a ver, para entender alguna de las raíces o causas de la pobreza. Dani Rodrik, que aquí creo que no se ve la cita, Dani Rodrik lo que cita es que esta inestabilidad política, social, económica en Latinoamérica es por la falta de seguridad social, que en otros países, como en Europa, ¿no? En el continente europeo hay muchos países que lo que sí tienen es una muy buena seguridad social. Y lo que hace es que si tú tienes un gasto de bolsillo por algún gasto catastrófico, pueda el Estado pagar ese gasto catastrófico o ayudarte a pagarlo y tú tener que pagar tus impuestos para solventar, ayudar a todos los demás, ¿no? Entonces, aquí en México, pues 64% de la población o más no tiene seguridad social, entonces es un gran problema, y no la tiene porque tampoco paga impuestos, ¿no? Si de ahí nos vamos a aquellas personas donde ustedes están ahorita en sus casas o en donde estén escuchando, pues va a haber familias nucleares con papá y mamá, va a haber familias solo con mamá, familias solo con papá, familias que a lo mejor ustedes ya son una misma familia. Y en el caso de México, si estudiamos quiénes son los más pobres, pues son muchas madres solas con hijos, ¿no? Por ejemplo, si tomamos en cuenta a las mamás solas, no hay alguien más que les ayude, y ellas tienen hijos, viven en los distintos lugares de la República con menos de 2.500 habitantes o más de 100.000 habitantes, zonas rurales, zonas urbanas, pues muchas están desempleadas. Entonces, si pensamos en ellas desempleadas, viviendo solas con hijos, pues ¿de qué van a vivir sus hijos? ¿Cuál es el futuro de esos niños para erradicar la pobreza, ¿no?, cíclica? ¿Qué van a hacer? Y las que están en aquellas empleadas, vemos su nivel educativo. Entonces, al menos hay 2 años de diferencia, 2, 3, 1, dependiendo del tamaño del lugar donde viven. Pero por ejemplo, 3 años de diferencia en escolaridad entre una mamá empleada y una desempleada. ¿Qué nos dice esto? Que es importante que las madres estén capacitadas
que tengan educación para poder tener un empleo. Si nos vamos a ver cómo están las mujeres que sí trabajan, o sea, de las que sí están empleadas de acá abajo, ¿cuál es su situación de las mujeres en México que trabajan? Pues tenemos que el 50% de las personas que trabajan son divorciadas, de las mujeres, 23% son viudas y 27% son solteras. Entonces, este sueño de, sí, las mujeres que trabajan están muy empoderadas y todas son solteras, no es cierto. Tenemos 73% al menos que pueden, ¿no?, ser estas madres que están aquí con hijos y que están realmente tratando de salir adelante. Entonces lo que necesitamos es proteger a esos niños. ¿Cómo están las oportunidades de los futuros mexicanos cuando los padres no aportan y las madres buscan empleo? Entonces, en la regulación y en las leyes, y si ustedes buscan, ahí les dejo de tarea para cuando se gradúen, en un estudio que hicimos de contratos matrimoniales, lo que vemos es que si yo uso la base de matrimonio, que cuando van al registro civil y se casan y se registran, hay una base de matrimonios en México. Y luego cuando la gente se divorcia en otro estado o en el mismo estado o en otro municipio o en otro país, hay otra base de divorcio. Y nunca podemos juntarlas las dos, o sea, no hay una manera de ligar las dos bases, tiene que haber una ley o un padrón o algo que diga que sí se pueden ligar para saber cómo están las personas antes de casarse y cómo están las personas cuando se divorcian y en el inter ver cómo está la salud de esos niños, ¿no?, que nacieron. Entonces, cómo está el futuro de los mexicanos, de esas familias. Es bien importante y esa es una situación problemática, saber que muchos de estos niños viven en situación de pobreza y cuál va a ser la solución. Pues tenemos que tener bien reglamentado el hecho de que cuando haya un divorcio, sí se dé ayuda a las madres o a los padres que se van a quedar con los niños y que esos niños estén muy protegidos. ¿Por qué es importante? Porque si vemos la tendencia de los hogares en México, los hogares en pobreza alimentaria tienen en promedio, y no ha cambiado mucho, 6 baja, sube, baja, 6 hijos. Entonces, el número de personas promedio por hogar son 6, que es decir que al menos si está papá y mamá son 4 hijos, si no está papá, pues son 5 hijos. Entonces, y los no pobres, pues son 4, es menos. Hay que actualizarlo a ver cómo está en 2020, pero si las familias más pobres son las más numerosas y tenemos que ver, y son las que más se divorcian, tenemos que ver cómo está la protección de esos niños, porque si no, no vamos a atacar una de las raíces de las causas de la pobreza, ¿no? Entonces, las familias en pobreza alimentaria tenían en promedio 6 miembros. Es lo que acabo de decir. Entonces, ¿qué solución damos? ¿Qué solución se les ocurriría a ustedes? ¿Es una de las soluciones la planificación familiar? Se ha visto que sí, y hay varios artículos donde se ha logrado combatir la pobreza con planificación familiar. Aquí le pueden dar clic. Y en muchas villas, en 40 años de experimentación, se dieron cuenta de que la planificación familiar ayudaba a que se tuvieran menos hijos, que las mujeres tuvieran tiempo para educarse, para educarlos, para tener negocios, para poder ayudar a otros familiares y los padres igual, ¿no? Entonces, es una solución, pero otra solución es que cada pareja embarazada se comprometa a criar hijos cuidándolos responsablemente. O sea, si tienen planes de tener hijos, pues saber planificar, ¿no? En Estados Unidos se planifica mucho, bueno, pues cuando mis hijos estén en educación básica, pues yo no puedo gastar esto porque tengo que guardar para cuando sea su colegiatura, ¿no? Y pueda pagar la prepa o la universidad y ya cuando trabaje ya, ¿no? Hay planificación, no nada más así de, sí, ya voy a tener todos, ¿no? O es una solución que nuestros impuestos se reflejen en servicios de calidad como educación y salud. O sea, una vez que ya tuviste los hijos, hay que ellos tengan salud y educación
Y pues sí, hay muchos, sobre todo los estados nórdicos, que tienen soluciones para los hijos, para los niños que están muy protegidos en su educación y en su salud. O hay una edad mínima para ser pareja responsable, o sea, para que cuando tú tienes un hijo lo eduques. Hay penalización por tener hijos y no tener dinero ni tiempo para educarlos. Creo que eso no existe. Hay penalización por ser irresponsable o hay incentivos para no ser irresponsable. Entonces, las preguntas muchas para el combate a la pobreza son si son nada más problemas del ámbito individual, son problemas del ámbito comunitario, público, o no caer en la pobreza por exceso de familia, como lo veríamos, ¿no? Y hay un libro de desarrollo económico que en el capítulo 9 nos dice cuál es el costo de los hijos, ¿no? ¿Cuál es el costo de los hijos si tú los vas a emplear para que trabajen en tu parcela? ¿O cuál es el costo de los hijos si tú vas a educar personas que después prosperen y que tengan opciones y que puedan decidir por ellos mismos, ¿no? Entonces, todos los economistas, pues eso ya lo hemos estudiado, pero lo que hay que hacer ahora es implementarlo, ¿no? Entonces, nos tenemos que poner metas. Y una meta razonable, pues a lo mejor es 1%, 2%, ¿no? Entonces, si nos vamos a poner esa meta, pues para el problema hay que dar un tratamiento. ¿Qué tratamiento vamos a dar para ese problema? Y la solución nos tiene que dar un resultado. Entonces lo tengo que implementar y tengo que tener un impacto. O sea, si yo digo, bueno, lo que voy a hacer es que voy a capacitar a los hombres y mujeres en edad adolescente de tener hijos en zonas rurales donde no hay prospectos de empleo, entonces voy a empezar a darles planificación familiar, educación, capacitación para el trabajo, para que haya oportunidades. Lo que yo decía que voy a hacer, ese proyecto implementado en la comunidad 1 tiene que tener o causar que la pobreza se reduzca, por ejemplo, en un 5% en 3 años. ¿Y cuánto me va a costar eso? Ah, pues me va a costar 1,000 pesos por beneficiario. Ah, bueno, pues ¿cuánto voy a gastar en 3 años? ¿No? Y si después eso va a ser replicable a las 2,452 comunidades que me faltan. Entonces hay que, no es así nada más decir, voy a acabar con la pobreza, qué bonito, no, necesitamos ver cuáles son las raíces y combatirlas desde todos los ángulos, y es parte de lo que hace Esther Duflo también, o de todo su análisis, Premio Nobel de Economía también, y Abhijit Banerjee, de hacer, queremos hacerlo todo grande, pero no podemos, entonces vamos a empezar por acciones pequeñas, constantes, pero que tengan impacto, ¿no? Que tengan impacto positivo, no que sean desperdicios de recursos, sino voy a dar un tratamiento con un resultado, lo voy a implementar y va a tener un impacto. Entonces, ¿qué acciones se han hecho en nuestro país que involucran a todas las personas? Entonces, la respuesta de las instituciones políticas o sociales a la falta de esta seguridad económica ha sido la participación social. La participación social permite una transferencia suave de un poder político, de políticas fallidas o grupos de gobierno fallidos, a que la sociedad se haga responsable. Activa mecanismos de consulta y negociación, permitiendo a los hacedores de política pública acordar un consenso. Por ejemplo, en Costa Rica, muchos de los presupuestos pues, son participativos, son presupuestos participativos. No viene desde arriba que decidan qué van a hacer con sus recursos, sino en su colonia, en su área de influencia. Ellos dicen, no, pues necesitamos otra escuela, necesitamos seguridad en esta parte, necesitamos salud de tercer nivel. ¿Qué necesita la comunidad? Entonces, al institucionalizar mecanismos de voz, se ahorran las necesidades de hacer marchas, protestas, otras acciones disruptivas, y la sociedad participa. Eso es parte de la respuesta, de que todos participemos. Como esta desigualdad o esta pobreza es multidimensional, cualquier intervención para disminuirla
pues tiene que considerar a todos los actores. Por ejemplo, para disminuir la pobreza o la desigualdad en los niños, o la obesidad en los niños, o el déficit de atención en los niños, lo que sea, al niño, pues no solamente, por ejemplo, en Finlandia, no solamente se interviene al niño, se interviene a la familia, se interviene, ¿no? Que están en ciertas culturas. Eso implica intervenciones en las viviendas que habitan a los lados de las familias, implica intervenciones en zonas geográficas donde residen las viviendas. Entonces, es una intervención sinergizada y donde todos los actores involucrados tienen que estar intervenidos. Si bien los individuos nacen en el seno de familias desiguales, pues el rol del Estado es proveer esas reglas necesarias para potencializar las capacidades y el rol de la comunidad es participar, ¿no? en todas estas acciones. Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues desde los programas sociales internacionales, el Programa de Naciones Unidas, ¿no? La UNICEF, la OCDE, el Banco Mundial, de todas ya se ha hecho mucho. ¿Y por qué seguimos teniendo pobreza? Si se supone que ellas dan acciones para que haya crecimiento sostenido, hay políticas sociales integradas, hay activismo y acuerdos, todo esto debería de dar desarrollo social. Pero el problema es que no existía evaluación, no se hacían acciones donde se seguía el impacto y no se tenían bien focalizados a quién se les iban a dar todas estas acciones. Entonces, algo importante es esto, focalizarlo y ver a quién se va a ir. Entonces, tenemos varias generaciones de programas. Yo veo que ya hablé mucho, pero voy a seguir, ¿no? Tienen ustedes, no me voy a ir a cada una, pero las primeras acciones en los años 40, lo que se quería era establecer todos los servicios de salud, de educación primaria, sindicatos. Después en los 70, pues había abasto alimentario. En los 90, pues transferencias monetarias, que aquí es donde surgió oportunidades. Y en la cuarta generación, pues ya se querían inclusión del sector privado, hacer estas políticas de public and private partnership, o ahorita como la ONU, que dijo vamos a bajar los objetivos de desarrollo sostenible al sector privado a través de pacto global, pacto mundial, para que también el sector privado participe en combatir, ¿no? En que lleguemos a las metas de estos objetivos. Entonces esa es la cuarta generación. Y pues ahora en la quinta, a partir del 2018, pues tenemos que saber cuál va a ser, ¿no? Cuál va a ser esa intervención de esas acciones que van a combatir la pobreza. Entonces, hay muchas acciones, pero esas acciones, pues antes se enfocaron, ¿no? Ya esto es lo que acabo de decir. ¿Y qué acciones había en el gobierno anterior? Pues había una política federal donde teníamos que para el combate a las desigualdades sociales o la pobreza, teníamos distintos programas que ustedes recordarán como Prospera, que estaba, ¿no? Oportunidades, que era Prospera Oportunidades, o el Instituto Nacional de los Adultos Mayores, o Liconza, ¿no? Que daba leche o Liconza, las tiendas Liconza, o regular la propiedad. En fin, había varios programas, pero a la hora de que se evaluaron, muchos de estos programas no funcionaban bien. Muchos sí funcionaban bien y deberían de haber continuado, pero ahora no sabemos exactamente cómo están. Estos son programas sociales. Américo, ¿cuánto tiempo tengo? Porque no sé. Todavía tiene unos 15, 20 minutos, doctora. Bueno, ya, gracias, porque sí, no sé. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos en estos programas sociales es que, y lo que cuando lo presentamos en el extranjero, la gente, sobre todo de Europa, dice, pero ¿por qué tienes tantos programas? Y, por ejemplo, si una persona se quería inscribir a oportunidades, pues tenía que ir a oportunidades. Si quería ir a INAPAM, INAPAM. Si quería Liconza, Liconza. Si quería... Y entonces había hay muchos padrones de beneficiarios que no se cruzan y podía existir alguna persona que recibía todos los apoyos y otra persona que solamente recibía uno. Mientras que lo que hacen en los países desarrollados para combatir esto es que a través de, por ejemplo, de nuestra CURP o de tu ORFC, a través de esa CURP, si tú participaste y diste y pagaste tus impuestos, tienes derecho a que el gobierno te regrese cuando tú lo necesites. Y entonces
todas las políticas que te van a dar no se crean nuevas políticas de padrones de beneficiarios. Simplemente a través de una oficina fiscal, la oficina ya sabe qué es lo que tú necesitas. Y, por ejemplo, hay suplemento al ingreso, políticas de mercado laboral que ayudan a que las personas, cuando caen en desempleo, en lo que encuentran, puedan tener dinero. Hay subsidio a familias de bajos ingresos con hijos menores. En Europa lo que más se cuida es la niñez. O sea, tienes que empezar con un ser humano bien nutrido, bien capacitado. Los primeros 7 años de los niños son los más importantes para su desarrollo cerebral y hay muchos experimentos, políticas públicas que se hacen porque es donde deben de estar todas estas intervenciones. Si en México volteamos a ver cómo están nuestros niños, pues es un gran problema, ¿no? Entonces hay todos estos suplementos, hay políticas de educación superior. Cuando tú quieres seguir estudiando y a lo mejor eres un padre nuevo y tú estás terminando tu carrera, pues te ayudan para que termines tu educación superior, para que te capacites. Hay asistencia financiera para estudios de educación superior, hay entrenamiento a jóvenes entre 16 a 24 años, que es una capacitación para que tú te emplees, ¿no? Tal vez mientras estudias. Políticas para la niñez temprana. Hay toda esta set de políticas no se da de este programa, de este programa, de este programa. Se da a través de una sola oficina y esa oficina por derecho te corresponde, por derecho por participar en la sociedad y por derecho de que estás aportando con tus impuestos, en el momento que tú lo necesites, lo vas a solicitar. Entonces, esa es una forma de verlo. Por ejemplo, esto es lo que hacen en Europa. Esta es de Holanda, ¿no? Y en Holanda, por ejemplo, tienen, en esta grafiquita que se ve aquí, tienen un ingreso para subsidio para los niños, ¿no? Income Independent Child Subsidy. Independientemente de quién seas, los niños tienen que estar protegidos y este es el ingreso del niño. Entonces, ese niño, si ya va a estar nutrido, va a poder funcionar cognitivamente muy bien y después ya lo puedes educar, ya va a ser saludable, va a participar en la sociedad y va a ser un ciudadano a futuro en 10 años muy productivo. Entonces, hay un ingreso, hay un subsidio para los niños. Después, si tú ganas bajos ingresos, al inicio te pueden dar un subsidio para tus hijos, pero después te lo van a quitar porque tú tienes que ser mejor. Tú cada día tienes que ser mejor. No te puedes quedar con ese subsidio. O sea, no puedes ser una familia, por ejemplo, como Prospera, que estaban 20 años ahí. No puedes estar nada más un tiempo. Hay beneficios para padres solteros, hay beneficios para padres que trabajan y que tienen alguna necesidad, hay una combinación de los créditos y hay suplementos de bienestar. Entonces, en esta hay rendición de cuentas, hay transparencia de lo que te están dando, todos aportamos, todos somos responsables y todos tenemos acceso. Y esto se hace para combatir, ¿no? La pobreza, pues en los países más desarrollados. No hacemos muchísimos programas, hacemos en una sola, te vamos a dar esta ayuda. Así se combate la pobreza. Entonces, lo que haces con esto es generar capital privado para las casas, capital humano, conocimiento para las personas y capital social para la comunidad, incrementar la participación directa del ciudadano. Entonces, una sociedad donde hay creación de estos tipos de capital va a ser una sociedad donde no vas a tener que estar dando transferencias por debajo o no se cuantifican o a unos sí les das y a otros no. Ahora, ¿cuánto cuesta eso? ¿No? Esa era la siguiente. Los costos de las acciones propuestas. ¿Cuánto nos va a costar eso? Bueno, en el 2006, cuando hicieron un estudio de cuánto costaba disminuir un punto porcentual la pobreza en México, ¿no? Eso costaba 926 millones de pesos a 1.1, eso equivalía a 1.1 del gasto de gobierno federal y al 2.1 del gasto social. Y eso era para reducir las transferencias, ¿no? O sea, para estas transferencias que dábamos, ¿con cuánto
teníamos que dar para que se redujera la pobreza un punto porcentual. Teníamos que dar 926 millones. Después, si era pobreza rural o urbana, un punto porcentual costaba en 2002 339 millones, mientras que en otra área costaba 710 millones. Ahora quiero que ustedes se vayan a investigar cuánto están dando actualmente para tratar de reducir la pobreza y no han reducido todavía nada. En un estudio que hicimos donde tratamos de implementar, así como el sistema que hacían o que hacen en Holanda, pero implementarlo a México y dar un subsidio a las madres con hijos, es una simulación. Ahí lo que encontramos fue que un subsidio al empleo de madres trabajadoras con hijos disminuía 33 puntos porcentuales la pobreza y eso costaba menos de la mitad de lo que costaba seguir dando transferencias condicionadas. Entonces, imagínense, eso era, ¿no? Pero es una simulación y eso se tenía que implementar a través de la oficina de Hacienda, ¿no? Pero es una simulación. Esto era real lo que costaba y nosotros lo que simulamos fue implementar algo como lo que hacen en Holanda para reducir la pobreza en México. ¿Cuánto cuesta y cuánto se benefician estas reducciones de pobreza? Y no solamente yo que estudio pobreza, sino todos los que estudian pobreza y que se dedican a esto. Por ejemplo, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dice, a ver, ¿cuánto se reduce? Si yo doy una transferencia de dinero que equivalen a 1.5 líneas de pobreza para las familias que tienen niños de 5 a 14 años, yo tendría que dar una transferencia a todas las familias que equivalen a 1.8% del PIB. O si nada más se lo doy a las familias que son pobres, tendría que dar una transferencia que vale 1.4% del PIB. Entonces ahorita tendríamos que ir a calcular, sacar cuánto vale el PIB en México y multiplicarlo por 1.4%, y ese es el monto que vamos a gastar. Ahora, si ese monto lo gastamos y damos una transferencia, lo que pasa ahí es, bueno, tengo en México 21% de familias que tienen hijos entre 5 y 14 años. ¿Qué pasa? Bueno, que yo les dé esa transferencia de la línea de pobreza de 1.5 línea, me cuesta $34 en el año 2000. Ahorita pues hay que pasarlo a dólares de ahorita. Pero en ese entonces, que eran 10 pesos, costaban 340 pesos a cada familia. Y eso, si se lo doy como están ahorita de pobres, está el 27%, de estos hogares, 27% son pobres. Si yo les doy esa transferencia, se reduce a 22% la pobreza. Estoy reduciendo lo que les comentaba, 5 puntos porcentuales la pobreza, ¿no? Con esa transferencia, y me cuesta 1.4% del PIB. Pero aquí las transferencias pues, se tienen que estar dando siempre. No hay un sistema que alcance. Ningún país desarrollado da transferencias por siempre. Lo que te están dando es que tú estás aportando impuestos y a través de la oficina fiscal, cuando tú necesitas, porque tienes un gasto catastrófico o algo, te van a regresar dinero. Pero no es que siempre, no hay dinero que alcance para mantener, ¿no?, a la gente. Pero esta transferencia de 1.4% del PIB a los más pobres da una reducción de 5 puntos porcentuales. Tendríamos que dividir cuánto nos cuesta por persona eso. Ahora, si en lugar de dárselo a los niños, yo quisiera dar una transferencia a los adultos mayores que también les incrementara su ingreso, en el caso de México que está aquí, ahí tendría que dar, si le doy a todos los adultos mayores como se está dando ahorita, pero aquí era un ejercicio, es el 2% del PIB, es más caro que darle a los niños. Y si nada más se lo doy a los que sí son pobres y vulnerables, es el 1% del PIB. Entonces tiene que estar focalizado. Para no desperdiciar recursos, pues tiene que darse a quien lo necesitan, y aquí eso nos cuesta 1% del PIB. Dar esa transferencia son $55, es más caro que dársela a los niños. 11% de los adultos en México eran mayores en este año, adultos mayores, 27% pobres. Cuando les doy esta transferencia de $55,
baja 3 puntos porcentuales la pobreza. ¿Qué nos están diciendo estas dos políticas? Que es más caro y reduce menos la pobreza dar a adultos mayores que darle a los niños, ¿no? Y bueno, tenemos que ver cuáles son los beneficios. Pero si ustedes tienen 3% del PIB de sobra, pues entonces dan 1.5 a los niños y 1.5 a los adultos, ¿no? A los adultos. Pero hay que hacer estos cálculos para saber con qué dinero vamos a combatir la pobreza. Y finalmente, evaluar las acciones y compararlas. Y hay acciones preventivas, correctivas, monitoreo y evaluación. Las acciones correctivas es de la persona se está muriendo ya, es pobre, desnutrida, ya tengo que hacerla. Las acciones preventivas no por eso sean menos urgentes, pero las preventivas son la persona no ha caído en pobreza, vamos a prevenir, vamos a educar, vamos a darle ciertas cosas para prevenir que caiga en pobreza. Cuando ya cayó en pobreza, vamos a corregirlo. Y entre las acciones y las políticas que estoy utilizando, tengo que monitorear cuáles sirven, cuáles no, y evaluar lo que estoy haciendo. Entonces, las políticas preventivas son eso, son una creación, por ejemplo, creación urgente de empleos, ¿no? Con un fuerte énfasis en capacitación técnica. Como en Singapur, no todos tienen que estudiar una carrera universitaria, aunque todos quisieran, algunos no. Pero aquellos que deciden no optar por una carrera universitaria y nada más van a hacer una carrera técnica, que esa carrera técnica sea muy buena y que les dé capacidades para la vida, para trabajar, ¿no? Que les dé acceso inmediato al mercado laboral cuando no optan voluntariamente por estudios superiores y que lo faculte para una vida laboral plena. Entonces, esas son políticas preventivas, tener empleos para que las personas no caigan en la pobreza y un acceso, perdón, las políticas correctivas es lo que ya existe, ¿no? Son las políticas que ya han existido ahorita de, eres pobre, te doy una transferencia, no tienes seguro, te doy un seguro. Pero como se han disparado y no se han focalizado, no crean sinergias para combate a la pobreza que sea efectivo, ¿no? Entonces, hay que evaluarlas. Y en estas políticas, pues se tiene que monitorear. Por ejemplo, ha crecido con esta política la calidad educativa. Tenemos con esta política un mayor número de técnicos o ingenieros en la población productiva. Los índices de pobreza y desigualdad ya disminuyeron, ¿no? ¿Qué determina lo que hay que corregir? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Cuántos recursos tenemos que gastar? ¿Cuál es el costo-beneficio de lo que estamos haciendo? Entonces, hay que estar constantemente monitoreando. Estas son las correctivas, estas son las preventivas, esto está todo sinergizado y hay que monitorearlas y evaluarlas. Y cuando se evalúan las políticas públicas, ya sea de impacto en los programas laborales, económicos, sociales, de todas las secretarías públicas, pues se transparentan los recursos. Si ustedes entran a la página del Coneval, ahí pueden ver cuánto han costado las evaluaciones y qué programas se han evaluado, cuánto cuestan los programas, quiénes son sus beneficiarios. Eso hasta el 2018. Ahorita tenemos que darle seguimiento a toda la sociedad civil, pues tenemos que seguir diciendo, oye, pues estás dando este programa de Sembrando Vida, ¿cuánto te costó? ¿Cuántos beneficiarios tienes? ¿Cómo van los indicadores? ¿Qué ha pasado? Porque pues todos estamos contribuyendo con nuestros impuestos. Entonces, la evaluación es bien importante y algo muy importante es sinergizar. Todas las acciones de pobreza, de desigualdad, todo se tiene que sinergizar en una sola institución para que no sean programas pequeñitos aislados y que haya personas que reciban 3 programas de lo mismo, mientras que otras no reciban nada, ¿no? Hay que cuidar los recursos. Viendo esto y hablando aquí tenemos un dibujo que hizo un estudiante que apenas entró a prepa, que le conté la idea que tenía, que le dije, oye, es que en México tenemos a las personas muy desprotegidas, sin empleo, sin educación, y fácilmente caen en esta barranca de pobreza. Y si el gobierno se dedica a hacerlas un colchón más grande,
y más grande y más cómodo, y hay personas que quieren salir de la pobreza y no ven una escalera, y todos los programas sociales son un colchón para mantenerte en la pobreza, pues ¿cómo sales hacia la prosperidad? No hay cómo salir de la prosperidad. Entonces se llama Carlos Alejandro, que acaba de entrar a prepa y que me encanta ese chico. Y después, ¿qué hacen los otros países desarrollados? Pues los países desarrollados crean oportunidades y esa oportunidad te sirve como un ancla. Estás educado, tienes empleo, tienes un ancla que no te va a dejar caer en la pobreza. Y si caes en la barranca de la pobreza, debe ser una red delgadita de un por mientras, porque tienes que despegar, tiene que ser un trampolín, tiene que haber una escalera, señales para salir y que haya prosperidad económica, ¿no? Entonces, los países desarrollados no dejan a su gente cubierta aquí en el colchón, en la pobreza infinitamente, hacen que salgan, y aunque salgan 5%, 7%, 10%, tenemos que ver avances para salir, ¿no? Y pues muchas gracias. Perdón que hable tanto, pero es un tema que me gusta estudiar mucho. Y pues ya, lista para sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Araceli, por compartirnos su presentación y por compartirnos todo lo relacionado a este tema del fin de la pobreza. Tenemos una pregunta en el chat. También tendrán la oportunidad de abrir micrófonos o incluso cámaras quienes quieran externar alguna cuestión. Nada, es ir levantando su mano para irles asignando el orden. Pero en primer lugar tenemos una pregunta de Miriam Victoria Castillo. Dice, buenas noches, doctora Araceli. ¿Nos podría decir desde su punto de vista cuáles serían los puntos estratégicos para combatir con la pobreza, específicamente en el caso de Nuevo León? Su micrófono, doctora. Perdón, en el caso de Nuevo León lo que vemos en todas estas gráficas y en lo que hemos visto es que las personas tienen empleo, pero en cuanto pierdan el empleo, pues no tenemos esa red de seguridad como podría ser en Oaxaca o en Chiapas, que a lo mejor tenemos un huerto y mientras no tenemos empleo vamos y cortamos comida de nuestro huerto. Entonces en Nuevo León hay que seguir comprando en el supermercado o en los mercados. Y algo muy fuerte es la pobreza alimentaria en Nuevo León. Y por eso yo creo que han escuchado de esta red de hambre cero, ¿no? Nuevo León es el principal agente de uso de los bancos de alimentos para el combate a la pobreza alimentaria. Entonces ellos están atacándola con hambre cero. Pero en el caso de Nuevo León, aunque sea uno de los países, uno de los estados con menos pobreza, ¿no? El tener siempre la posibilidad de abastecerse para comer es un punto importante. Entonces, el problema con los bancos de alimentos es que lo tenemos muy cerca de Monterrey, de la zona urbana, pero las zonas de Nuevo León donde están localizadas las personas con mayor problemas de pobreza están fuera del alcance de ese banco. Entonces, eh, hay que llevarles con camionetas remotas la alimentación y como decíamos, eso no lo va a solucionar para siempre. No vamos a hacer infinitamente 10 años llevarles, ¿no? Comida. Lo que se tiene que hacer es crear capacidades en esas personas, ¿no? Que sean, si muchos ya son adultos mayores, se les tiene que ayudar con acceso a nutrición a través de seguridad y salud. Y si son familias nuevas con niños, entonces ayudarles con todo lo que tenga que ver con sostenibilidad para la infancia, ¿no? Son problemas distintos. No podemos ver a la pobreza como que todos son iguales, ¿no? Hay que ver cuáles son las carencias principales de esas personas y en qué edad productiva o reproductiva se encuentran. Y ya lo sabemos, ahora ya lo sabemos, o sea, ya podemos saberlo. De acuerdo, muchas gracias por su respuesta, doctora. Con las últimas dos preguntas que tenemos, vamos a hacer que las comenten una tras otra y luego responde las dos en Okay. bloque. ¿Le parece? Sí. Muy bien, vamos primero con Carolina Rivera y después con Miguel Ángel, por favor.
Buenas noches, doctora. Doctora Araceli, mencionó que muchos de los programas que crean el Estado, pues obviamente no funcionan y yo soy una de las personas que está correcta con esa afirmación. Entonces mencionó, esos programas ya cerraron, o sea, ya se reivindicaron, están tratando de cambiarlos o siguen actualmente igual. Aquí, perdón, y van a decir la otra, ¿verdad? Así es, escuchamos a Miguel Ángel. Sí, buenas noches, doctora Araceli. Buenas Bueno, noches. aquí mi pregunta es, ¿qué tipo o o qué nivel, más bien dicho, qué nivel de aceptación social tienen los estudios de planificación familiar? Porque ejemplificando un poco más, al menos yo, en lo que tengo en la poca experiencia laboral del registro civil, trabajo en un registro civil y al menos yo he hecho estudios en la gente, estudios ahí orales que al menos tienen muy poca aceptación esos estudios de planificación familiar. O sea, la gente se siente como un poco atacada al momento de implementar esos estudios de planificación. De Gracias. acuerdo. Puede dar contestación. Súper interesantes sus preguntas. Ojalá que estuviéramos adentro del grupo para verlas y dibujarles. Lo principal con Carolina. Carolina, si te metes a la página del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, los programas que se evaluaron, ahí viene todas las acciones de mejora. Es como el Coneval no puede ser juez y parte. Es como cuando vamos al doctor y el doctor nos toma la temperatura y nos dice, oye, tienes calentura, tómate esta pastilla. Y luego ya si nosotros nos las tomamos o no, el doctor no nos puede demandar, ¿no? En este caso el Coneval funciona así. El Coneval evalúa y entonces ahí tienen ustedes transparentemente las evaluaciones de qué programas se les dijeron que tenían que mejorar y no mejoraron. A nivel federal, es bien importante, todo esto es a nivel federal. El Coneval actúa a nivel federal. Aquellos programas que son a nivel estatal y tampoco funcionan o sí funcionan, solamente algunos estados, como el Estado de México, creó su propio Coneval para evaluar los programas estatales. Y luego no hay un Coneval a nivel municipal. Entonces, algunos municipios siguen con sus programas y no los evalúan. Entonces, aunque ahí diga que unos programas son susceptibles de mejora o que unos programas se deben de cerrar, no se cierran porque el Coneval no ha dicho. Los programas que actualmente cerraron o que a partir del 19 el gobierno decidió cerrarlos fue por otras razones, no porque no funcionaran, sino porque el gobierno quería esos recursos para hacer sus propios programas. Pero tú ahí, por ejemplo, te puedes meter a la lista y decir, a ver, el programa del ICONSA, ¿qué acciones susceptibles de mejora tenía? Ah, pues están así, así, así. Y ellos tenían que reportar si las hicieron o no, pero el programa no ha cerrado y el programa sigue funcionando. Entonces ahí tienes que verlo. La autoridad tendría, o sea, el director de ese programa, o si ese programa pertenece a alguna subsecretaría o secretaría, esa autoridad es la que tiene la competencia de hacerlo. Entonces ahí lo puedes consultar. En el caso de Miguel, estoy totalmente de acuerdo que es bien difícil por las creencias, por la cultura de cada quien, estos estudios de planificación familiar. Ahí les puse en el programa, y si tú también te metes y revisas Villa, que es Village de MATLAB, de MATLAB, con B de burro, MATLAB, es una villa que hace 40 años es una villa musulmana en Asia. Entonces, imagínate llevarles planificación familiar a familias musulmanas. ¿Qué se hizo en ese programa? Pues que se habló con las personas de mayor edad que veían que las mujeres, pues había mucha mortalidad materna porque pues tenían muchos hijos, no tenían educación, había mortalidad infantil porque no sabían cuidar a tantos niños, en fin, tenían muchos problemas de desarrollo social. Y entonces se habló con las mujeres más respetadas de la villa, adultas mayores, y a ellas se les dio la capacitación como si fueran enfermeras en planificación familiar. Entonces, en lugar, a las mujeres, a muchas, pues no las dejaban salir de su casa para ir a un centro de salud. Entonces, lo que se hizo es que estas personas mayores podían tocar su casa y ellas les daban la planificación familiar. Ya era opción
cada quien que lo decidiera. Pero al paso de varios años se empezó a ver que las mujeres que tenían menos hijos tenían mejor salud, sus hijos tenían mejor salud, las mujeres podían estudiar y hacer negocios, sus hijos podían estudiar más. Y cuando empezaron a ver ese progreso, pues empezaron a nacer también mamás, las hijas de esas señoras, pues también se empezaron a cuidar. Y después, otra cosa que pasó es que a la villa o a las villas aledañas que no se les dio esa educación, los hombres de las otras villas venían a casarse con esas mujeres, ¿no? Entonces llevaron a otras villas. Y si ustedes se meten a la villa de MATLAB, ya después se volvió todo un centro de métodos experimentales para llevarles microfinanciamiento a esas mujeres, ayudar a los hombres, y desarrolló. También hay pues muchas historias y muchos documentales de uno de los detonantes del trabajo femenino, por ejemplo, en Suecia, ¿no? Cuando se inventó la píldora y las mujeres pudieron controlar el número de hijos que tenían y pudieron incorporarse a la vida laboral productiva, pues vean cómo está Suecia, ¿no? Es un país desarrollado. Entonces, en el sentido de que si la desconfianza viene por un sentido cultural, pues sí lo creo, pero paso a pasito se hacen los cambios. Y si la desconfianza viene por un sentido de desconocimiento, pues ustedes se meten a JSTOR, JSTORE, y ahí ven todos los programas sociales internacionales que se han hecho de planificación familiar y el impacto medible que ha tenido en mejorar la vida de las personas, ¿no? Eso es lo que te comentaría. Y qué bueno que trabajas en este registro, ¿no? En este registro civil. Creo que Carolina volvió a preguntar algo. Así es, creo, tengo entendido que Carolina desea hacer uso de la palabra. Carolina, por favor. Sí, doctora Araceli mencionó que en comparación México de otros países desarrollados tiene la diferencia de que México utiliza un colchón al darles estos programas para las mejoras y que no caen en la pobreza. Entonces, el Ceneval ya identificó la razón por lo cual México utiliza ese colchón, más bien cuál es el motivo, las razones por las que las personas no salen de esa pobreza, aparte del hecho de que como están en varios programas no se unen, no hay algo que los una y dicen, esta persona ya está en esta o esta persona ya está en este. ¿Hay algún otro motivo? No, el Coneval no ha identificado, y a lo que me refiero con este colchón es que no hay redes para que salgas. Por ejemplo, no hay redes escritas en las reglas de operación de cuándo te vas a graduar del programa. Por ejemplo, familias que estaban en oportunidades en 1997, el programa empezó a operar en el 98, seguían siendo familias oportunidades en el 2015, ¿no? O sea, los niños ya no estaban ahí, pero como comentaba anteriormente, como eran tantos programitas a los que tú te inscribías, ya parecía que era un derecho el que tú tuvieras ese programa social, cuando el programa social surgió si tenías niños en escuelas primarias o secundarias, después en preparatoria, que tuvieran que estudiar, ¿no? Que necesitaran recursos para estudiar. Y después esos niños ya no estaban en las familias y se seguía dejando. Entonces, eso se observó, lo tiene el Coneval. No es Ceneval, es Coneval. Y hay un libro que se llama 20 años de oportunidades, y ahí están todas las evaluaciones. Ahí puedes observar donde se sugiere que debe de haber graduación del programa, ¿no? Pero no se pudo implementar. Ese es uno de tantos programas. Los muchos otros es porque no tienen padrones de beneficiarios. Entonces, una persona se podía inscribir, después se salía, después se volvía a inscribir, después se salía, o después se inscribía con otra CURP, ¿no? O sea, poner una CURP falsa y se inscribían. Eso fue un proyecto que empezó a hacer la función pública del cruce de todos los padrones de beneficiarios. No sé si siga adelante, pero tenían que cruzar los padrones para saber cuántas personas recibían cuántos programas, ¿no? ¿Sí me siguen escuchando? Sí, ¿verdad? Sí, claro, claro. Muchas gracias. Entonces, al parecer ya no hay preguntas. Agradecemos también a quienes externaron sus preguntas, y principalmente le agradecemos a usted, doctora Araceli Ortega, por agendar esta reunión y por regalarnos un espacio de su tiempo en la inauguración de este proyecto. A continuación,
y a nombre primero de la Asociación Estudiantil Futuro, le otorgamos el presente reconocimiento a usted, doctora Araceli Ortega Díaz, por haber participado en las conferencias de Objetivos de Desarrollo Sostenible con el tema número 1, fin de la pobreza, fechado desde Ciudad Universitaria a 5 de febrero del 2022. De igual manera, la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León le otorga el presente reconocimiento a la doctora Araceli Ortega Díaz por su valiosa participación como ponente en la conferencia organizada por la Asociación Estudiantil Futuro con el tema Fin de la Pobreza, que se llevó a cabo el día 5 de febrero de 2022, firmado por el maestro Oscar Lugo Cerrato, director de la facultad. Entonces, de nuevo, agradecemos muchísimo su presencia, agradecemos el tiempo que ha estado con nosotros en este sábado, y a nombre de Futuro le extendemos un cordial agradecimiento. Muchas gracias y la verdad un placer estar con ustedes y de verdad si tienen cualquier pregunta, si quedó cualquier duda, con gusto estoy en la Facultad de Economía para que me pregunten. Muchísimas gracias, doctora, y con esto damos por concluidos el primer día de las conferencias de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que pasen todos muy buenas noches y gracias por acompañarnos. De nuevo, doctora Araceli, muchísimas gracias. Gracias, mucho éxito. Gracias. 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 Gracias, Américo. Gracias.